hablar de una sección que inauguramos hace algunas semanas y que tiene distintos motivos, ¿sí? Y también, direcciones. En este caso tiene que ver con las imágenes de la pandemia. Nadie mejor que los fotógrafos para tomar, una vez que obturan la cámara, una instantánea que a veces puede durar muchos años, muchas décadas. Por ejemplo, contarnos, cuando haya pasado esta pandemia, cómo vivimos estos años, ¿no? Bueno, para ver estas imágenes y cómo va a quedar esto marcado en el recuerdo, está Sebastián Gil Miranda, desde Córdoba, si no me equivoco, ¿no? Sí, ahí está, Sebastián desde Córdoba. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por la invitación y bueno, es también una alegría poder compartir el proyecto con ustedes. Bueno, contanos un poco de qué se trata el proyecto. Bueno, es un proyecto que armamos con 18 fotógrafos de diferentes países latinoamericanos, estamos en 14 países distintos. Es increíble que ya estemos cumpliendo un año, ¿no? O sea, nosotros empezamos con el proyecto, ni bien llegaron los primeros casos a Argentina y Latinoamérica en general. Y lo que nos propusimos es crear un proyecto que permita construir una narrativa coral desde los diferentes países para tratar de entender los avances de la pandemia en toda la región, ¿no? Claro, Sebastián, en estas fotos, sobre todo, ¿no? En esta foto que estamos viendo a plano general, digamos, vemos imágenes de México, de Brasil, de Costa Rica. ¿De qué otros países pudieron retratar, ¿no?, la vida que nos cambió a todos? Sí, el relato, bueno, nace desde acá de Argentina hasta México, pasando por un montón de países. Como te decía, somos en 14 países distintos. Y es muy interesante también ver la evolución del virus, como va avanzando de manera distinta en los diferentes países también, ¿no? Y al estar conectados, nosotros tenemos reuniones todos los miércoles, vamos tratando de entender también cómo va la dinámica del proyecto y del registro, y tratando de abordar no solamente el contexto social, ¿no?, sino también tratando de entender las cuarentenas, las situaciones de aislamiento, cómo se vive particularmente también desde los diferentes sesgos sociales, los diferentes estratos, y dando mucho hincapié también a tratar de entender los que están más afectados, ¿no?, sobre todo. Sebastián, ¿cuál es la imagen que a vos más te conmueve? Mirá, es muy difícil reducir todo a una sola imagen, porque sinceramente la situación en Brasil, por ejemplo, en este momento en general, ¿no?, es fuertísimo. Hubieron como diferentes momentos. Un momento en Guayaquil, medio en los primeros meses, hubieron como situaciones, Perú, el desborde sanitario, las situaciones de las ollas populares, por ejemplo. Yo estuve registrando mucho las ollas populares en algunos barrios como Villa 31 o Fuerte Apache, algunos barrios de Moreno también, y la verdad que la solidaridad en un momento tan complejo como la gente salía a las calles a buscar compartir lo poco que tenían, ¿no? Sí. O sea, familias generando ollas populares, quizás una familia podía ser un miércoles, otra familia un merendero un jueves, y entre todos iban de alguna manera articulándose para poder sobrellevar esto que en alguna medida también la crisis está golpeando incluso casi más fuerte que el propio virus, ¿no? Seguro, Sebastián, estás hablando de las dos pandemias, ¿no? La pandemia del virus, una pandemia clínica claramente y viral, y por otro lado lo que conlleva la pandemia económica. Recién veíamos una foto que verdaderamente circuló por todo el mundo y duele mucho, que son cuando hicieron una intervención en una playa de Río de Janeiro mostrando tumbas a cielo abierto, interpelando la política sanitaria de Jair Bolsonaro. Digo esto porque Brasil en los últimos días verdaderamente está viviendo una tragedia mayúscula. Hubo uno de los días de esta semana donde murieron más de 3.400 personas en un solo día ante la ambivalente política sanitaria de Bolsonaro, que cambió 4 ministros de salud y todavía no se compromete con ella, ¿no? No, sin duda. Por eso decía, la situación de Brasil es tremenda. Esa foto que comentabas fue cuando Brasil había llegado a los 45.000 muertos. Después volvieron a hacer una instalación semejante cuando llegaron a los 100.000. Bueno, si hubiesen seguido haciendo instalaciones, la verdad que hoy por hoy la cantidad de afectados y muertes es infernal, y sobre todo la desidia, ¿no? O sea, a mí me tocó estar en diciembre en Río de Janeiro por un trabajo. Y la verdad que la situación es terrorífica, claro, tremenda, y también, bueno, hay como en general
poca conciencia también, ¿no? O sea, una conciencia menor, pero creo que eso también viene dada desde las políticas sanitarias que baja el propio gobierno, ¿no? ¿Cómo imaginan que va a seguir esto? ¿Qué imaginan reflejar en fotos en esta segunda ola que está empezando a golpear muy fuerte? Bueno, parece increíble, ¿no? Pero es como si fuera una especie de déjà vu, porque estamos cumpliendo un año ahora y vuelta a empezar. Y el año pasó de una manera también muy particular, ¿no? O sea, tan extraña como se vivió toda la propia situación, ¿no? O sea, es como hay una especie de destiempo, ¿no? Y en todo el mundo, creo, no sabemos bien cómo va a seguir ni hasta cuándo. Sebastián, en un ratito... El tema del... En un ratito vamos a estar hablando... Bueno, eso ayude a paliar y que llegue lo antes posible y puedan la mayor cantidad de personas, sobre todo los que estén más en situación de riesgo, claro, tengan acceso a la vacuna, ¿no? Hoy, por ejemplo, a la mañana mi padre fue vacunado con la Sputnik, con la primera dosis, así que bueno, esperaremos. ¿Qué sentiste en ese momento? Que llegue la segunda y que llegue para mi madre también, que está cerca de los 80 años, ¿no? No sé si me estás escuchando bien. ¿Qué sentiste en ese momento cuando hoy a tu viejo tuvo la fortuna de ser vacunado? Bueno, la verdad, yo me pasé prácticamente 10 meses sin ver a mis padres, ¿no? Nos vimos recién a fin de año con todos los recaudos posibles. Ya habían pasado 10 meses y los vi 2 o 3 veces simplemente. Ellos estaban esperando muchísimo el momento de la vacunación, ¿no? Y bueno, le llegó a mi padre primero. Él está, bueno, como muy contento con eso y bueno, es una tranquilidad y una alegría también. Ya había sido vacunado la semana anterior mi hermano, que es médico. Y bueno, ahora estamos esperando que llegue para mi madre, ¿no? Hubo fotógrafos que se animaron a salir a la calle cuando nadie podía salir, ¿no, Sebastián? Sí, yo tuve en ese sentido una situación bastante particular, ¿no? O sea, al principio salía simplemente como todos al mercado a sacar a pasear a la perrita, viendo el vacío que era abrumante realmente, pero aprovechaba también eso, salir con la cámara, ¿no? Y después, en la medida que fue avanzando al segundo o tercer mes, empecé a salir un poco más y a meternos, sobre todo yo trabajo mucho en temas humanitarios, sociales y ambientales, ¿no? Entonces empecé a tratar de entender qué estaba pasando en los barrios populares y cómo estaban viviendo la situación, y bueno, hice un trabajo bastante grande en la Villa 31 al principio, con los bomberos voluntarios, en el momento que habían estado más de 15 a 20 días sin suministro de agua, que fue terrorífico, la verdad, y trabajando justamente con los bomberos que literalmente, ¿no? Era un montón de focos de incendio que se fueron multiplicando justamente por la propia cuarentena y por la falta de agua. Y cómo los bomberos los tenías que ver apagando incendios prácticamente sin agua, ¿no? Porque era justamente, agua que salía como si fuera un hilito de agua. Para Sebastián, plantas, ¿no? Justamente un sábado nos sorprendió. La verdad que tremendo, ¿no? En este programa, un sábado, nos sorprendió la noticia de la muerte de Ramona Medina, una militante del barrio 31, que venía pidiendo hacía 9 días un poco de agua para limpiarse las manos. Difícilmente podían combatir el COVID si no había agua para higienizarse. Finalmente lo pagó con su vida y dejó a sus hijos sin una madre. Y recordamos muy, muy firmemente ese caso, el de Ramona Medina, aquí. Sí, fue durísimo, fue un golpe muy fuerte. A mí me tocó justamente entrevistar también a una integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de ahí de la Villa 31, que era vecina de Ramona, y tanto ella como 5 de sus 6 hijos estuvieron contagiados, estuvieron internados, estuvieron bastante grave, y bueno, ni bien se recuperaron, decidieron ellos mismos montar un comedor comunitario en su casa para tratar de ayudar a sus vecinos, ¿no? O sea, sintiendo que ya estaban inmunizados de alguna manera, por haber tenido el virus, decidieron hacer algo. Y bueno, esos son algunos de los casos, ¿no? Que decía que son tremendos, ¿no? O sea, la mujer se llama Susana, ella y sus hijos, la verdad que son un ejemplo tremendo, y bueno, me contó un montón de historias justamente de cómo fue afectando a los vecinos, ¿no? Y el tema de Ramona, ¿no? Cómo la pandemia muestra lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros, la solidaridad. Vemos ejemplos todos los días de vecinos y de gente que ha hecho y dejado de hacer
de todo para ayudar a alguien. Muchísimas gracias, Sebastián, por la comunicación y por compartir las imágenes con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.